Buenas. Esta vez me levanté con ganas de hablar la cuestión precisa, la cuestión de leyes de la República Argentina. Que tengo acá, hay que tener un poco de machete para saber qué hay que decir. Tengo acá la descripción que da Wikipedia sobre la República Argentina en el inicio. Según Wikipedia, la Argentina, oficialmente República Argentina, es un país soberano de América del Sur, ubicado en el extremo sur y sudeste de este subcontinente. Adopta la forma de gobierno republicana, democrática, representativa y federal. Se constituye como un país federal descentralizado. Y es en esta parte donde hay que pararse a hablar. Porque realmente es difícil decir que somos un país federal. Haciendo historia rápida, bien cortito, tenemos que recordar que después de declarar la independencia en 1816, se firmaron los pactos, se armó toda la huevada. Una de las grandes preguntas era ¿cómo nos organizamos? Porque éramos país nuevo y no sabíamos dónde corno ir. Muchos decían una monarquía, muchos decían una república, otros decían otras formas modernas para el momento, pero el principal debate se dio a partir de 1820, después de que Francisco Ramírez y Estanislao López ataran sus caballos frente a la Plaza de Buenos Aires y sacaran a Rivadavia a fuerza de fusil y sable. El principal conflicto que se dio fue federales unitarios. Federales son las provincias de la República Argentina. Tenemos que recordar que esto era el Chaco, o sea, esto eran indios, y esto, la Patagonia, eran indios. Las provincias contra Buenos Aires. Federales, las provincias que decían nosotros queremos tener nuestra propia autonomía, nuestro propio método. Mientras que Buenos Aires, unitario, querían conducir con su método. ¿Bien? Por ende, Buenos Aires quería manejar las relaciones exteriores de todas las provincias y querían decidir la senda por la que el país seguiría. Hecho el resumen, tenemos que decir que, según la teoría histórica, los que ganan son ninguno, porque lo que se llega es a una especie de pacto después de las últimas batallas importantes que fueron Pavón y Cepeda. Se llegan a una especie de conformaciones y de pactos en donde la Argentina se vuelve una sola, y lo que termina sucediendo es que como argumento de federalismo se consolida lo que es Cava, o sea, la ciudad autónoma de Buenos Aires, de manera que se puede argumentar que Buenos Aires provincia no es la que comanda, sino una ciudad específica que es donde se concentra el gobierno de la patria. Y ahí se argumenta el modelo federal. Pero para hablar de modelo federal y para hablar de algo que todos nos interesa, que es el bolsillo, tenemos que hablar de cómo la patria se divide la guita. Y para esto existe la ley de la que quiero hablar hoy, la ley de coparticipación federal. Esta ley divide entre las provincias un amasijo de impuestos y un amasijo de guita, de manera de mantener una especie de sustentabilidad entre todas, según algunos factores que en algún momento se armó. Si nosotros vemos en detalle la ley, obviamente lo primero que te interesa es de dónde sale la guita. La guita obviamente sale del contribuyente, pero lo importante de esto es que sale de esta lista de impuestos. Arrancamos con impuestos sobre combustibles y líquidos y gas natural, tasa estadística, impuestos sobre el capital de las cooperativas, impuestos internos a los seguros, impuesto interno general, derecho de importación y exportación, impuestos a los débitos y créditos bancarios, monotributo, impuestos sobre bienes personales, impuesto al valor agregado, o sea el IVA, impuesto a las ganancias, que ese también es un impuesto muy interesante de tratar, impuestos sobre la transferencia o importación de naftas y gas natural destinado al GNC, recargos sobre el gas natural y gas licuado al petróleo, impuestos sobre el gasoil y el gas licuado para el uso del automotor, adicional de emergencia sobre cigarrillos, impuesto a los pasajes aéreos, fondo especial del tabaco, impuesto de entrada de espectáculos cinematográficos, impuesto sobre los videogramas grabados, impuesto a la energía eléctrica. ¿Cuál es el punto? De este amasijo que dije, hay varios que no van a parar a la repartija. Estos son, otra vez listados,
Impuesto de transferencia de importación, que va a parar al financiamiento de el agua, de los subsidios al agua. Impuesto de la transferencia o importación de naftas y gas natural, va a parar a los subsidios del agua. Impuesto sobre el gas natural y el gas licuado, va a parar a subsidios de gas. Impuesto sobre el gas oil y el gas licuado, va para uso de automotor, va a parar a las carreteras y si es que hay vías férreas, que tampoco hay y es otro tema a tratar. Adicional de emergencia sobre cigarrillos, eso va al bolsillo de ANSES, no sé lo que se haga con eso. Impuestos a los pasajes aéreos, eso va a financiar el turismo interno. Y el Fondo Especial al Tabaco va a parar a las tabacaleras de la patria. Impuesto a las entradas y espectáculos cinematográficos, impuesto sobre los videogramas grabados va a parar a la industria nacional de cine. El impuesto de energía eléctrica va a parar al subsidio de la red eléctrica de la nación. Pero sigue quedando un malón de impuestos colocados especialmente sobre los bienes y los ingresos, que a dónde va a parar. Ahora es lo que importa. Bien, este era amasijo de impuestos. Lo vamos a representar como es debido con un gráfico de torta. Sí, esto es el completo de los impuestos que fueron a parar al bolsillo de nación y no fueron a estas especificaciones que recién viste. Tenemos que de este pichito 42, o sea, casi la mitad, van a parar directamente, como estuvieron, a Nación. ¿A qué va a parar eso? Todo gasto que haga la Nación en sí. Un ejemplo que creo que entra dentro de esos valores serían las becas nacionales que se dan, por ejemplo, a los alumnos, o los planes sociales que se dan a nivel nacional, o los gastos que hace la nación en sí misma, compra de algo específico que se necesite. Ahora, de lo que resta, tenemos que un 54%, o sea, un poquitín más que la mitad, va a parar a la provincia. ¿Ven? Que ya voy a hablar de cómo se divide eso. Y este restante, que siento que va a parar todavía a una forma de pago de una deuda recuperada hacia las provincias. Tenemos que pensar que esta ley se hizo en el 94, cuando se desechó la anterior, y habían cuentas que no se habían cerrado. Y un 1% especial que va a parar al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional. Bien. Ese 3% sigue siendo un montón de plata, pero es un 3% del que más o menos existe un fundamento. Todavía no tiene mucho sentido que se siga pagando ese extra a las provincias, a menos de que no se haya completado, porque puede que no se haya completado, puede que la deuda haya sido tan grande que no se haya completado, pero es un valor, un gasto justificado. El punto es, cuando entramos en este 54%, lo que sucede es que esta guita se tiene que dividir en toda la Argentina. ¿Bien? Y en esa división podemos ver valores rarísimos. ¿Bien? Me pondría a listar todos, pero va a ser al pedo. Ya he estado listando impuestos. Después si es necesario, subo un video listando cada uno de los valores y quejándome de vuelta de esto, porque tengo como para 2 horas quejándome de esto. ¿Bien? Pero podemos ver cosas muy extrañas, como que, por ejemplo, Tucumán, teniendo menos población que Mendoza, tampoco es una brutalidad, no es que Mendoza lo doble en población, pero teniendo menos, recibe más porcentaje, siendo menos territorio y menos gente, recibe más guita. Raro. Acá en la lista de valores existen cosas muy extrañas. El principal punto es que hace que no sean correlativos la cantidad poblacional y de tamaño de la provincia con lo que reciben en plata. Vos pensás, es lógico, si tuvieras que hacer un
¿cómo se llama? Una forma de dividir la guita a toda esta gente, lo que vas a hacer primeramente es, bueno, usar la cantidad de gente que es, el tamaño de la provincia que es, y luego recién ver, por ejemplo, no sé, acá al sur, la Patagonia, tienen condiciones de vida extremas, ok, un poco más de guita. Acá al norte, durante el verano, hay condiciones de vida extremas. En el litoral no se puede... Detalles geográficos. ¿Bien? ¿A qué viene todo lo que estoy diciendo? Y ahora va lo importante, lo que interesa escuchar. Esto mínimo tiene dos problemáticas. Problemática 1 es estos valores. Que yo no sé, yo no estuve en el 94 cuando se armó la ley y no he hablado con un economista como para que me afirme si esto tiene lógica. Pero a ojo de buen cubero y a lo que dice la ley, que es una de las cosas que hacen que las leyes sean inentendibles para uno, es algo feo, o sea, vos tenés que pensar que la ley es algo que rige a todo el mundo, o sea que todos la deberían entender. Pero volviendo al punto, los números son raros, no cuadran a ojo y deberían de cuadrar a ojo cuanto menos, o debería de, en la ley al menos, listarse claramente las razones del por qué esos números son como son. Si está la fórmula matemática, escribímela en la ley y que yo la pueda ver para yo determinar, sacar la cuenta y decir, ah, esto tiene sentido porque se hizo así, pero necesita un porqué. Esta tabla de valores necesita un fundamento. ¿Bien? Punto. Esa es una problemática. La segunda es la que a mí me parece más importante, y es el manejo que se hace de esta plata. No el manejo en sentido de cómo se lo gasta cada provincia. No. Cómo se recolecta. Porque los impuestos se aplican a todo ciudadano de una provincia. Bien, podemos ver acá, es una representación simple. Vamos a representar una personita. Bien, la provincia de San Juan, así se puede representar San Juan, y la República Argentina. Bien, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tiene esto de particular que es interesante de ver? El sistema hace que de la personita que pagó pase directamente ese impuesto al bolsillo de nación. Bien, del bolsillo de nación pasa, en teoría todos los días, una parte a provincia. Provincia se lo gasta como quiere, hace lo que quiere con ello, pero se asegura de, bueno, tener la guita para, por ejemplo, pagar, voy a dar el mismo ejemplo, la provincia de San Juan, pongámosle que la personita es un estudiante, esa persona que pagó el colectivo, esta plata se usó para financiar su boleto escolar. Bien, ¿cuál es el punto de esto? Veamos la cadena. Si, por ejemplo, la persona no paga de impuestos, la cadena se corta entera. Bien, cosa lógica, muy lógica. Pero, ¿quién es el débil en esta relación, digámosle? El débil en esta relación, y al que van a cagar a palos, es la provincia. ¿Por qué? Porque Nación, como dije, también puede financiar los pagos que se le hagan acá. Y acá, para los que sepan grafos, vos podés ver qué pasa si eliminar los puntos del grafo. Me acabo de ir a algo re técnico, pero no importa. Lo que tenés que ver es hacia dónde puede ir y a dónde puede volver la guita. De la persona a la nación, y de la nación a la persona puede volver. Pero la provincia está hecha esclavo de la nación. Entonces, ¿qué sucede? Cuando sube un gobierno que no se lleva con la provincia, o sea, cuando nación y provincia no se llevan, nación le corta el pago y la provincia se queda sin fondos. Y la provincia no puede hacer nada porque sus ciudadanos van a comprar igual y van a gastar igual, y los impuestos van a ir igual a nación. No sé si se entiende. Entonces, esto
falla mínimamente ahí, de que desprotege a las provincias y demuestra que no está el sistema federal, porque en un sistema federal todos deberíamos de poder valernos por nosotros mismos. Por ende, la provincia, si le corta el suministro a la nación, debería poder valerse por sí misma. Por ende, lo que se debería hacer, que no pasa, es los impuestos se cobran a nivel provincial. Y provincia, por ley, está obligada a todos los días, como lo está obligada la nación, pasarle lo recaudado, un porcentaje o entero, depende de lo que se determine en ese momento, pasarle eso monetariamente a nación. Por ende, nación, al día siguiente de recibir la dita, si es que la recibió, va a mandarle la parte que le corresponde del rejunte de impuestos a cada provincia. El ciclo se mantiene. ¿Qué hace este ciclo? Si nación se pelea con la provincia puede seguir viviendo. ¿Por qué? Porque los impuestos los tiene ella. Entonces, si yo me peleo con nación, monetariamente hablemos, no diplomáticamente, si nación me quiere aislar monetariamente, yo lo aíslo a él también. Entonces acá se cortó el grafo y el que queda fuera realmente del grafo es nación. Esto es una forma de atar al poder ejecutivo a nivel república, a nivel nacional, no a nivel provincia, para que actúe bien y no se creen disputas internas como las que terminan pasando siempre. Yo voy a dar ejemplo porque soy sanjuanino y el que conozco el doctor Avelino. Bien, un tipo, un médico, todos lo conocen como un tipo, se habla de él como un tipo muy honesto. Formó parte de lo que es un partido, digámosle, provincial de San Juan, la Cruzada Renovadora. El tipo optaba por lo que veía mejor para la provincia, pero tuvo peleas con el gobierno de ese momento. Él estuvo durante el tiempo de la Rúa, ¿bien? Y estuvo durante la crisis del 2001, que terminó con que se colocara a Duhalde por temas de no llevarse con el gobierno nacional peronista. Pasó que le cortaron el suministro e hizo que el tipo tuviera que dimitir. Cosa que muestra que este sistema de que la plata vaya a nación no es por una cuestión de facilismo, de rapidez, de no, necesitamos ya juntar la plata para dividirla bien. No. Es una herramienta, una muy vil herramienta política, que en un país federal no pasa.